Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar del análisis de morbilidad en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo y su costo económico en los últimos años. Nuestro grupo se compone por María Camila Bermond, Andrés Mauricio Lorza, Diana Alexandra Rodríguez, Yanitza Chala y mi nombre es Juanita Curi. Dentro de los contenidos, pues, o la información que vamos a tratar el día de hoy, vamos a empezar con una introducción, pasaremos a los fundamentos teóricos del modelo seleccionado, pasaremos a los criterios de aplicación, seguiremos con los procesos de aplicación y finalmente con las conclusiones y las referencias. Bueno, muy buenas tardes. Para entrar un poco en el tema, encontramos que los diversos cambios que van presentando en la estructura de la población, tales como lo son el envejecimiento y la prevalencia de aquellas enfermedades crónicas que sufren más del 75% de este grupo poblacional, equivale al mayor porcentaje de los gastos del sistema de salud nacional. Entonces, frente a la situación económica que se presenta y la mala gestión de los recursos por parte del gobierno, se requiere de un cambio en esa gestión y con ella la utilización eficiente de los recursos sin dejar pues de lado la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios en salud. Por tal motivo, una mejora fundamental consiste en establecer herramientas que informen y alerten a los sistemas de salud, donde se está evidenciando el mayor gasto actual y que permita clasificar a la población de acuerdo a su enfermedad y la gravedad de la misma. Es por ello que, pues, a través de las herramientas de los grupos de riesgo clínicos, los CRG, se asigna y clasifica a las personas en categorías clínicas, con el fin, pues, de medir el grado de la enfermedad basado en la información e historial clínico en cualquier ámbito de la atención médica. Estos grupos de riesgo corresponden a grupos de población con características similares en términos de eventos de interés en salud pública, los cuales pues ellos comparten historia natural de la enfermedad. Esos grupos también se establecen teniendo en cuenta los grupos sociales de riesgo, enfermedades de alta frecuencia y cronicidad, enfermedades prioritarias en salud pública, enfermedades con tratamientos de alto costo, condiciones intolerables para la sociedad y enfermedades de alto costo. Entonces, esta agrupación permite un estudio más detallado y a su vez poder planificar las acciones de prevención y de mejora con el fin pues de reducir la morbilidad y con ello pues reducir el gasto sanitario en salud. Bueno, continuando con la presentación, tenemos como caso de estudio el Hospital Hernando Moncaliano Perdomo, que es de alta complejidad en la ciudad de Neiva, viene presentando un gasto excesivo en la atención de pacientes con complicaciones derivadas de enfermedades de base. Por eso, durante el año 2022 se incrementó en casi un 70% el gasto asistencial en las áreas de hospitalización y UCI. Se ve la necesidad, dado esto, de analizar el impacto de la morbilidad de estas enfermedades tratadas y no tratadas en los costos asistenciales del hospital. Siguiente. Listo. De acuerdo al caso planteado, nosotros escogimos el modelo de los Clinical Risk Group, ¿cierto? Y lo escogimos porque nos pareció el más acertado para tratar este tema, ¿cierto? Entonces, vemos que los Clinical Risk Group, los cuales fueron desarrollados para poder promover la eficiencia máxima en la gestión sanitaria, esto con el fin de llegar a tener un control sobre el gasto sin que afecte la calidad de la prestación de los servicios sanitarios, ¿cierto? También encontramos en este modelo unos objetivos claros y concretos en donde nos permitirá ayudar a gestionar toda la actividad primaria, como la llamada gerencia única u organizaciones sanitarias integradas. Es decir, desde el servicio más básico hasta la atención especializada requerida en el paciente. Esto ayudará también a medir la movilidad tendida, todo con el fin de ofrecer una adecuada gestión clínica, donde se buscará la atención incluso en la prevención, lo que nos conlleva a tener y a aplicar unas políticas públicas en salud y que en este modelo podríamos tener una visión hacia el futuro para poder determinar los gastos en cuidados de salud, como también tener una base mínima para financiar en temas de morbilidad, ¿cierto? Este modelo lo vemos con mucha importancia
porque es un modelo integral, ¿cierto? Toda vez que dentro del mismo se pueden analizar distintos procesos, en los cuales va desde una atención básica, incluso un poco más atrás, como es la prevención de enfermedades, plantear políticas públicas de salud y que se apliquen de acuerdo al contexto del país y de las diferentes enfermedades, hasta poder realizar modelos predictivos en cuanto al gasto que se está generando en la prestación de servicios con el propósito de reducirlo sin afectar la calidad del servicio. Bueno, con respecto a los criterios de aplicación, en este caso y en la aplicación de los modelos del modelo CGR, se tienen en cuenta los siguientes criterios. Dentro de esos tenemos los criterios demográficos, como la edad, el sexo, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación, lugares de residencias. En los criterios clínicos se tienen en cuenta lo que es el diagnóstico principal, diagnósticos secundarios, las comorbilidades, estadificación de la enfermedad, tratamiento en curso y estado funcional. También se tienen en cuenta criterios sociodemográficos como el nivel socioeconómico, apoyo social, acceso a los servicios de salud. E importante, otros criterios específicos para el análisis económico, como son esos datos de consumo de recursos, en los que se tienen en cuenta los servicios utilizados, la duración en esos servicios, por ejemplo, hospitalización en UCI de los pacientes, y medicamentos prescritos y procedimientos realizados. Siguiente. Teniendo en cuenta esos criterios y una vez agrupados estos pacientes por grupos de morbilidad y ese riesgo, se clasifican. Se clasifican y se tienen y se asignan a esos grupos, los cuales en diferentes estudios vemos a veces que se pueden estratificar en estadios de 1 a 9, de 1 a 6, de 1 a 5. También se mediría, una vez estos clasificados en estos grupos, la severidad de esas enfermedades que presentan cada paciente. Con base en eso, luego se hace el posterior análisis de los costos asistenciales o una predicción de estos de acuerdo a esa severidad y a esa clasificación que tienen estos pacientes. ¿Qué se debe tener en cuenta o se debe hacer pues como un enfoque que puede ser enfoque por pacientes o un enfoque por grupos clínicos? Y en ellos se van a tener en cuenta como todas esas medidas de costo necesarias para determinar ese consumo de cada grupo de pacientes o de cada paciente en el servicio que requiera, que haya requerido o que pueda requerir a futuro. Siguiente. Bueno, ya para pasar a hablar del proceso de aplicación, debemos saber que se va a categorizar cada usuario en un modelo clínico categórico que clasifica a cada paciente de acuerdo a a la comorbilidad en un único grupo, el cual va a ser llamado CRG, el cual es mutuamente excluyente. En este caso, cada patología corresponde a un grupo categórico diferente. Y posteriormente se estratifican los pacientes dentro de cada CRG de acuerdo a la gravedad. Este proceso de asignación va a ser jerárquico y se toma el caso más significativo en cada caso que un usuario tenga más de un diagnóstico, diferenciando a los pacientes con enfermedades concretas, siendo entonces, pues un ejemplo es, los diabéticos serán categorizados en un grupo diferente de los hipertensos o de quienes tienen insuficiencia renal. Siguiente. Bueno, posteriormente entonces lo que vamos a hacer es relacionar características históricas, clínicas y demográficas del individuo con cantidad y tipo de recursos sanitarios que el individuo consumirá en el futuro. Para la realización de esta asignación de los CRG, vamos a tener en cuenta la información de los usuarios, como lo es la edad, el sexo, los diagnósticos, los procedimientos, el lugar de servicio y tipo de proveedor. Además de esto, es imprescindible recoger la información completa y veraz, puesto que esto tendrá una repercusión significativa en los resultados del caso. Posteriormente se realiza la creación de la lista de categorías de episodio de enfermedad o EDC
y categorías de episodio de procedimiento, EPC. Siguiente. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la realización de la estimación de los pesos por cada estado de salud. Tenemos 9 categorías de estado de salud sano, historia de enfermedad aguda significativa, enfermedad crónica menos única, enfermedad crónica menor en múltiples sistemas orgánicos, enfermedad dominante crónica moderada única, enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas orgánicos, enfermedad dominante crónica en 3 o más sistemas orgánicos, neoplasias dominantes metastásicas y complicadas y condiciones catastróficas. Siguiente. Ya pasando a las conclusiones. Listo, entonces ya para llegar a las conclusiones, entonces es importante tener en cuenta todo lo que estaban diciendo mis compañeros en cuanto a cifras. Digamos que impactar en este problema, siendo uno de los principales, digamos que egresos que tiene el sistema de salud de este grupo poblacional, entonces pues encontramos que impactar tanto en los adultos como en los ancianos que tengan enfermedades crónicas, que como bien sabemos representan los mayores costos para el sistema de salud, pues se requiere un cambio en este modelo de la atención para, digamos que, fortalecer la detección temprana y la prevención primaria, con tal de que estos pacientes no lleguen a pues, ancianos con múltiples comorbilidades que digamos que afectan más económicamente al sistema de salud. Siguiente. Y tenemos entonces esas 3 conclusiones como secundarias a la anterior. Entonces acá es importante clasificar el riesgo para unificar estas poblaciones similares y establecer unos costos como básicos y saber cuánto me vale un paciente con este tipo de comorbilidades similares. Teniendo este presupuesto claro, ya se pueden establecer oportunidades de mejora, estrategias, como dije antes, y pues que viene con el punto siguiente, que es la prevención primaria, la detección temprana y un tratamiento oportuno para evitar pues como mayores complicaciones y con eso mayores costos al sistema de salud. Siguiente, por favor. Y aquí pues ya encontramos las referencias bibliográficas de donde sacamos la mayoría de la información. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.